Buenas noches a todos. Lo siento por empezar hoy el programa tarde, que estaba en una obra de teatro que se ha retrasado. Bueno, hoy hablaremos sobre las encuestas que han salido ya por primera vez después de las elecciones de Madrid, que van a ser, que indican las del CIS, que la coalición PSOE Unidas Podemos mantiene la presidencia, las que las que no son del CIS le dan ya el sorpaso del PSOE del PP al PSOE y dicen que la izquierda perdería el gobierno. Además, hablaremos con un historiador sobre el 150 aniversario de la Comuna de París y nos contará un poco cómo fue y qué es lo que fue la Comuna de París. También debatiremos sobre la situación en Ceuta, las elecciones en Chile donde ha arrasado la izquierda y sobre la ley trans. Ahora ya, bienvenidos al segundo programa de Desorden Mundial. Bueno, lo primero, ¿qué opináis sobre la encuesta del CIS? ¿Creéis que es acertada o que al ser un miembro del PSOE están manipulados los resultados? La voy a compartir. El CIS está formado por bastante gente, por tanto, no es que es un organismo público, por tanto, no creo que esté politizado de alguna manera, digamos. Quiero decir, es como si creemos que un ministerio y toda la gente que trabaja en él son de ahora mismo de izquierdas, porque esté gobernando la izquierda. Pues los funcionarios tienen su propia ideología, yo creo, vamos. Y además me sienta muy mal que cuando hablan del CIS en algunos medios, como por ejemplo El Mundo, ya hablan de el CIS de determinada persona, del presidente del CIS de ahora mismo. Ya no es el CIS, es el CIS de esa persona. No sé qué opináis el resto. Yo estoy de acuerdo, al fin y al cabo. Al final sí que es verdad que, bueno, no dejan de ser em, expectativas o futuras encuestas, entonces los datos como tal no son todo los objetivos que pudieran ser, porque no dejan de ser personas, creo que es por llamada solamente, pero bueno, si hay alguna otra vía, quizá no son todo lo fiables que suelen ser, o como suelen ser otras encuestas, pero no por eso significa que tenga que ser algo de lo que no nos podamos fiar para hacernos una idea de cuáles pueden ser los resultados. De todas maneras, aún queda tiempo, estas cosas ahora salen así, en 3 meses sale un resultado radicalmente distinto, e incluso el propio día de las elecciones por la mañana sale una cosa y luego el resultado es otro. Entonces, el debate de si es más o menos objetivo tampoco sé hasta qué punto es relevante, porque esto de aquí a las elecciones va a cambiar, pues como mínimo a lo mejor 3 o 4 veces. Yo estoy de acuerdo con eso último que has dicho, de que al final es subjetivo, porque hoy va a cambiar, obviamente, va a estar subiendo a la izquierda, subir a la derecha, bajar a la izquierda, bajar a la derecha, pero al final, viendo cómo en las elecciones de Madrid eh, se, se estuvo manteniendo todo el rato que la izquierda al menos iba a tener bastante presencia, o sea, aunque la tuvo, no lo voy a negar, por ejemplo, que iba a ganar perfectamente el PSOE frente a Más Madrid y y que no iba a haber tanta diferencia entre el PP y la izquierda, y que al final no fue así. Sí, Hombre, bueno, eso es verdad. Estuvo el patinazo este porque al final yo creo que nadie esperaba que PP consiguiera amasar todos los votos de Ciudadanos, e incluso que gente de Vox se pasara al PP. Yo creo que todos esperábamos que consiguiera más fuerza de la que tenía antes, pero quizá no hasta el punto de duplicar sus resultados. Y más cuando parecía que la campaña de la izquierda estaba surtiendo efecto, y al final resulta que no tanto o no el esperado. Entonces, bueno, pues eso, incluso hasta el último momento
Pasa que no se sabe, que no deja de ser un sondeo. Claro, sí, a ver, siempre es un sondeo y tengo el recuerdo de que en las últimas elecciones generales, no, la primera vuelta de las elecciones generales, hubo una descompensación brutal también de los sondeos. Porque bueno, una cosa es lo que piensas, tu intención de voto, y lo que realmente votas, ¿no? O sea, yo creo que puede cambiar mucho el voto en cuestión de minutos. Y claro, estas encuestas van a subir y bajar dependiendo de lo que hagan los líderes. Si, por ejemplo, si ahora mismo se hiciera una encuesta probablemente con el tema de la ley trans, el PSOE bajaría y subirían otras fuerzas de izquierda. O si, y por ejemplo, también a lo mejor Vox subiría por lo que está diciendo del tema de Ceuta, a lo mejor. Entonces también depende del momento cuando suban y cuando bajen, yo creo. Y un factor determinante que puede cambiar este sondeo, por ejemplo, es el tema de si Ayuso o Feijóo hacen campaña abiertamente para ascender a dirigir el PP en las generales. Y eso creo que es Totalmente. algo que todos más o menos vemos que están ya trabajando, y es hacia lo que enfocó Ayuso la campaña, y que de aquí, ni siquiera a las elecciones generales, pero al próximo sondeo que se haga, si todo eso ya parece que se está trabajando, posiblemente veamos un resultado del PP mucho más, o más alto que este, al menos. Totalmente. Y esperemos que, o sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Feijóo consiguió que Vox no llegara a ningún escaño. O sea, que podría ser que si al final, bueno, pues si pasan cosas para cuando cambie el gobierno, cuando empiecen las elecciones y al final el que se presenta por el PP, pues imaginaros que es Feijóo, yo creo que habría posibilidades incluso de que Vox bajara bastante de escaños, teniendo en cuenta lo que ha conseguido Feijóo a nivel provincial. Bueno, perdón, de la comunidad. Ya, pero la Bueno. situación en Galicia es distinta, porque el PP allí es como un partido nacionalista, tiene mucho tirón, es muy regionalista, y Vox nunca ha tenido tanta potencia en Galicia como la tiene en España. Y el PP, por mucho que se presente Feijóo, Murcia va a seguir ganando Vox, Madrid va a seguir sacando mucho Vox, en Andalucía también. Bueno, vamos a ver ahora las otras encuestas, o sea, la que no es del CIS. A ver. A ver, la estoy... A ver... Vale, ya la tengo. Pues lo que vemos en esta es que gana la derecha y por bastante. Y además el PP obtendría más escaños que el PSOE. Pues por eso mucha gente les acusa que no están siendo Madre mía. objetivos viendo estas diferencias entre una encuesta y la otra. También es Claro, que y esta encuesta es de... Esta creo que es que la han hecho para... Es de Sigma 2 para Antena 3 Noticias. Está aquí. No sé, es de hace 6 en el días, directo no creo, se ve. 5. Sí, es de esta semana. Ojo con Antena 3. Que... Ojo porque últimamente se están viendo que tienen problemas con el tema de que a veces, bueno, digamos que en los telediarios, por ejemplo, los gráficos los colocan en orden distinto o Las tienen banderas que ponen en comunidades distintas. o incluso vi un gráfico de las puntuaciones de los partidos que estaba, creo que era Pedro Sánchez con un 5 y Pablo Casado con un 4,7 y pusieron delante a Pablo Casado en el orden, o sea, el orden de mayor a menor, pero cambiaron a varias. Entonces, ojo con Antena 3. Y habría que pensar quién de los dos es el que realmente está, digamos, fallando en la encuesta. Si es el organismo público o si es la empresa privada. Pero, a ver, como Es que bien has dicho, no habría que ver no cuál de los solo dos es está esta, fallando. ha habido otra, creo que de la Sexta, pero no estoy seguro, que también daba que ganaba la derecha. Pero tampoco gana la derecha por tanto, tampoco ha cambiado mucho que con la otra encuesta. Al final necesita apoyarse con Vox para el PP poder gobernar, o si no, no habría ningún tipo de gobierno de derecha.
Pero como Pero he dicho, los bueno, derechos no tienen problemas con eso, no es como la izquierda que para pactar tela. Los de derechas es más tranquilo eso. O sea que, a ver, y además no habría posibilidad de que la izquierda consiguiera gobernar de ninguna manera. no, en esta encuesta no. Habría que hacer ver entre las dos y luego un término medio. Sería lo más objetivo usando las dos encuestas. Que Sí, no yo creo que fuese quizá eso sería lo victoria mejor. derecha ni victoria izquierda, un término medio. Sí, porque la de la sexta también es del grupo A3 Media, o sea que también. Y también es que depende mucho de qué tipo de personas y cómo haya estado hecha la encuesta. Si, por ejemplo, ha sido hecha la encuesta a partir de gente que haya votado, o sea, que haya llamado por teléfono, como decís, pues alcanzarán a un rango de población distinto que si es, por ejemplo, por internet de intención de voto. O algo, que entonces alcanzará a otro A tipo de ver, pero personas. supongo que eso lo tendrán en cuenta y se harán distintos métodos para al final llegar a todo el mundo. Porque una encuesta, un estudio estadístico, esas cosas las tienen en cuenta porque necesitan analizar todos los rangos de población. Y usarían varios métodos a la vez. Por ejemplo, que has dicho de por llamada que hará el CIS, también meterá en alguna parte de internet que puedas votar, elegir un partido para votar y así hacer la encuesta, etc. No sé. No creo que se queden solo con llamar por teléfono, porque si no, no saldría Sí, no para ser llegaría tanta gente. objetiva como quiere llegar. Hmm. De todas Sí, estoy maneras, contigo, creo al que. final- Sí. Bueno, rápidamente, sí, al final da igual cómo se haga y esto es pura especulación y pura opinión. Creo que al final da un poco igual cómo se haga. Creo que todos vemos como en la sociedad hay, diría cierto, pero creo que bastante desinterés político y un poco lo que se dice tanto de la picaresca española, pues no sé cuál será el porcentaje porque ya os digo, esto es pura especulación. Pero la típica respuesta de respondo a todo lo contrario, respondo una tontería. Tampoco sabemos el volumen de gente que al final o que se toma lo del voto secreto muy en serio y entonces dice, no, pues me preguntan y contesto algo y me lo invento. O no sé, es que yo vuelvo a lo mismo. Al final no me parece un método fiable y que al final, pues bueno, es eso, pura especulación sobre unos datos que son también muy subjetivos y que tendrán millones de matices por mucho que utilicen distintas fuentes para recogerlos. Bueno, No, ya vamos a tener en breve a Iñaki, que es un historiador que es con el que vamos a hablar sobre la Comuna de París, así que ya ir cerrando el debate porque se está conectando. Mira, ya le tenemos, así que no da tiempo ni a cerrar el debate. Oh, qué pena. Vaya. Yo que iba a decir otra cosa. En realidad no. Hola. Bueno, Hola, buenas. Hola, buenas tardes. buenas tardes, bueno, buenas noches. buenas Buenas noches. noches, sí. Muchas gracias. Está transmitiendo Vale, el sí, chatting. ya, Ver ahora. ya funciona. Bueno, Sí. lo primero, cuéntanos un poco qué es la Comuna de París y en qué contexto histórico se dio. Ujú. Bueno, pues aprovechando que se cumple el 150 aniversario del episodio histórico de la Comuna de París y en concreto hoy, el 21 de mayo, es el 150 aniversario del inicio de su derrota, porque es cuando comenzó el asedio de las tropas del gobierno republicano a Muchas invadir gracias la a ciudad parisina. MPC que nos acaba de seguir, MPC08. Pues el significado de la comuna, la importancia que tiene, su principal significado es que por primera vez en la historia de la humanidad, pues fruto de una revolución, se estableció un gobierno de la clase trabajadora. Hasta entonces, pues esto no había ocurrido en ningún lugar del mundo y sí que había habido una serie de revoluciones. El siglo XIX se suceden diferentes revoluciones a lo largo de todo ese siglo. Incluso anteriormente también hubo procesos revolucionarios. Por ejemplo, la revolución en Inglaterra pues, es de 1640, en Estados Unidos en 1776
su guerra de la independencia es un proceso revolucionario también. La Revolución Francesa que conocemos todos, que cuando se cambia, cuando la historia tradicional pone el límite entre la historia moderna y el paso a la historia contemporánea, pues es del 1789, del siglo XVIII. Y una vez que pasamos de siglo, en el siglo XIX, pues hay una serie de revoluciones, principalmente en Francia, que lo que hacen es, bueno, conseguir que la clase burguesa pues acceda al poder. La clase burguesa ya tenía el poder económico y social, pero le faltaba el político. Entonces, a lo largo de todo este siglo, lo que hace es acceder a ese poder político que le faltaba, que hasta entonces había estado en manos pues, de las monarquías y de las aristocracias. Y el hecho diferencial de la Comuna de París pues es que en este proceso revolucionario ya no es la clase burguesa la que establece un gobierno, sino que es la clase trabajadora por primera vez. En todas las anteriores revoluciones, por supuesto que la clase trabajadora había participado de los procesos, pero nunca se había visto empoderada con su llegada a poder establecer ningún gobierno. Eso es bueno, pues el mayor significado. Es verdad que es un proceso muy corto en el tiempo, porque apenas dura 70 días, pero sí es cierto que, aun siendo un periodo de tiempo muy, muy corto, sí tuvo una importancia excepcional por lo que hemos estado indicando, ¿no? que significó, pero luego también como enseñanza, porque para posteriores procesos revolucionarios pues había sido un episodio que intentaron copiar de alguna forma. Entonces, bueno, eso bajo mi parecer y bajo el parecer de, bueno, pues de historiadores que he ido leyendo, pues serían las principales enseñanzas que nos pudo traer y la principal importancia de este proceso. ¿Y qué influencias políticas tuvo la Comuna? Bueno, pues hasta entonces, bueno, es interesante el ver que, bueno, la Comuna surge en un momento en el cual Francia está enfrentada en una guerra con Prusia. En aquel momento todavía el Estado-Nación, que es algo que nosotros estamos muy familiarizados, ¿no? Y vemos por la división que hay en el mundo en estados, esto relativamente históricamente es bastante moderno, porque hasta el siglo XIX no existió como tal. Sí que existían anteriormente monarquías patrimoniales, pero estas monarquías, las más parecidas a un Estado-nación, podían ser la hispánica, la francesa y la inglesa, pero, por ejemplo, Alemania o Italia no existían como tal. Eran un conjunto de reinos y de diferentes territorios. Entonces, en ese momento, los prusianos, que era el reino de lo que es la actual Alemania, no era el reino más poderoso, pues estaba enfrentado en Francia en guerra, porque estaba en ese proceso de unificación de lo que luego sería posteriormente a Alemania. Entonces, en ese contexto de guerra y de asedio a la ciudad de París, la ciudad parisina está siendo asediada por los prusianos. Hay unas derrotas militares que conllevan, bueno, pues primero a que el gobierno francés, que estaba en manos de Napoleón III, era un imperio, ¿vale? Pues acabe prisionero junto con su ejército y bueno, pues fruto de eso aparece se cambia, la forma de Estado francés cambia, se convierte en una república, la Tercera República. Y bueno, pues en ese contexto, ¿no? Hay unas elecciones a nivel francés donde en toda Francia triunfan los sectores más conservadores, entre ellos, bueno, pues los monárquicos de corte bonapartista, de corte borbónica. Esto quiere decir, bueno, que apoyaban a la familia Borbón, que nos suena bastante. Luego había otros de corte orleanista, que era otra familia que había dentro de la realeza, y republicanos conservadores. Esto es lo que sucede en esas elecciones a nivel de Francia. Pero en contra de este hecho, en París los sectores más votados son los republicanos radicales. Entonces ahí hay un choque entre la ciudad de París y el resto de
el resto de Francia. Y fruto de estos resultados, junto a pues, bueno, pues el mal momento que se vive causado por la guerra, el asedio que está sufriendo la ciudad de París, que estaba asediada por el ejército prusiano, bueno, pues hay un malestar entre la ciudadanía que desemboca primero en una revuelta que luego se convierte en una revolución. Y en esta revolución, bueno, pues ciñéndome más a la pregunta que me hacíais, ¿no? ¿Qué ideología tenía? Bueno, pues podemos considerar, era bastante variada. Digamos que quien dirige la Comuna de París, bueno, pues hay desde ideología de republicanos radicales, podamos pensar pues a lo que había sido en la primera Revolución Francesa, pues la parte de Robespierre, quizás. Y no solo esto, sino que se unen también pues socialistas, marxistas, anarquistas, blanquistas. Digamos que el sesgo ideológico es variado, pero por primera vez, pues eso, tira desde el republicanismo radical hacia el socialismo y el anarquismo. Entonces, podríamos decir que más o menos representaría ideales pues comunistas, ¿no? O sea, la idea principal de la comuna, ¿cuál era su...? O sea, si no hubiera sido... si no hubiera terminado como terminó, Sí. ¿cuál habría sido su ideal? ¿Cuál era su idea de que Hubiera tenía que sido ser, un cómo tenía que funcionar? un sistema más ¿Más Bueno, tirando a la corte anarquista. anarquista o...? Bueno, es complicado. Es cierto que a pesar del poco tiempo que duró, que estuvo vigente 70 días, sí que tuvo una actividad, por ejemplo, legislativa muy importante y muy activa. Crearon un montón de leyes que luego, lógicamente, por su brevedad, no se pudieron implantar. La mayor parte de ellas no se pudieron implementar, pero sí que tuvo una actividad legislativa muy importante. Y podríamos decir que esa actividad legislativa, que es un poco la ideología que seguía, la podríamos calificar quizás como un socialismo cooperativista, en ningún caso marxista, porque para empezar nunca hubo un partido que dirigiese la revolución ni el gobierno, ¿no? Y entonces, como habían apuntado. Entonces, Sí. ¿por qué estaba apoyada por Marx? ¿Por qué Marx apoyaba la comuna si no era un sistema marxista? Bueno, pues ahí podemos leerle a él directamente, ¿no? Hay expresiones que tengo por aquí y Marx, por ejemplo, pues en su libro de la Guerra Civil en Francia, que es una obra que analiza este periodo histórico, pues lo que viene a decir es que la comuna fue esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. Hombre, él la apoyaba pues porque bueno, pues significó el primer acceso de la clase trabajadora al gobierno y pensaba que podía ser pues lo que le estaba buscando. De hecho, Marx, cuando él crea la idea de la dictadura del proletariado, nunca la llega a desarrollar. Y, por ejemplo, aquí sí que en este párrafo que hemos leído va un poco en ese sentido, ¿no? Que él identifica la comuna como esa dictadura del proletariado que él tenía pensada. Entonces, bueno, además luego hay historiadores posteriores, sobre todo Lenin, historiadores políticos más bien, ¿no? Sobre todo Lenin, basándose en el ejemplo de la comuna, desarrollará lo que es la teoría de la dictadura del proletariado, que Marx simplemente había dado unas pinceladas. Como oportunidad, pues evidentemente todos los pensadores revolucionarios, bien fueran socialistas, bien fueran anarquistas, bien fueran marxistas, bueno, pues lógicamente vieron este episodio histórico como algo muy, muy importante y lo apoyaron. Marx incluso llegó a enviar a delegados de la Primera Internacional. Bueno, sabéis que en la Primera Internacional no fue solo marxista, sino que de hecho dentro de ella hubo una lucha importante entre el anarquismo y el marxismo. Y Marx, de los que estaban con él, de los que apoyaban, mandó a
a personas a la comuna para, bueno, pues para que intervinieran en ella. De hecho, uno de ellos, que fue Leo Frankel, fue uno de los que más importancia tuvo, más activo estuvo en esa labor legislativa que os comentaba antes. Sobre todo en la legislación relacionada con los temas económicos. Y luego, por otro lado, también envió a Elizabeth Mitriev, que era una rusa, que también seguía sus ideas, era marxista, perteneciente también a la Primera Internacional, y también tuvo un papel bastante activo en lo que fue la comuna. Entonces, bueno, claro que le interesaba. Al final, con todo ese trabajo que había detrás por mantener la comuna, sí. ¿Qué es lo que hizo que cayera? Y si quizá mientras seguía activa o posterior a su declive, podemos decir, si hubo en algún otro lugar un levantamiento popular similar que intentara imitar esa comuna y de alguna manera, incluso con el libro de Marx bajo el brazo, tratar de llevar a cabo las ideas que el propio filósofo proponía, ¿no? Si vio la gente una oportunidad para ponerlas en práctica. Sí, de hecho, bueno, no fue un levantamiento aislado. Sí es cierto que fue en la ciudad de París la única ciudad que triunfó, aunque fuera por un periodo breve, pero es cierto que en otras ciudades francesas también hubo intentos de levantamiento, lo que pasa que fueron derrotados y se quedó muy aislado. París se quedó totalmente aislado. No hubo un contagio, digamos, a nivel europeo, como sí había ocurrido, por ejemplo, en 1848, lo que los historiadores han denominado la primavera de los pueblos, pues fue un periodo en el cual hubo revoluciones que se extendieron por toda Europa. En París, en Berlín, en Praga, en un montón de sitios hubo procesos revolucionarios y hubo un contagio. Pero en este caso no, en este caso se ciñó solamente a Francia y además con las derrotas de las otras ciudades, pues quedó reducido solamente a la ciudad de París. Las razones de su derrota, hombre, pues con el aislamiento que tuvo, tenía bastante difícil el triunfar. De hecho, para que os hagáis una idea de lo que ocurrió, ya hemos comentado antes que Francia y Prusia habían estado en guerra. Durante este proceso, pues firmarán, primero llegarán a un armisticio y luego firmarán la paz. Y en una de las batallas, en la batalla de Sedan, que fue una de la que conllevó que se hiciera prisionero a gran parte del ejército francés, incluso al emperador, pues gran parte del ejército francés estaba prisionero de los prusianos. Pues para que veáis lo difícil que lo tenía la comuna, en estos momentos, cuando París primero está asediado por los prusianos y posteriormente por el gobierno gubernamental francés. Una pregunta. Sí. Si gran parte del ejército francés estaba encarcelado debido a esto Sí. de la guerra con Prusia, Sí. Al final la comuna cayó debido a que los prusianos o terminaron conquistando París o hubo conflictos internos que los terminaron debilitando y ya luego pudieron terminar con ellos lo que quedaba del ejército francés. Sí. ¿Qué pasó? Pues el ejército francés, gran parte del ejército francés estaba prisionero de los prusianos, otra parte no, o sea, porque la guerra continuó durante meses hasta que fue derrotado del todo en otras batallas importantes y al final firmaron un armisticio y luego se firmó la paz. Incluso en esa paz, pues por ejemplo, se proclamó al rey prusiano, Guillermo, se le proclamó emperador en uno de los salones del Palacio de Versalles, con lo que implica de simbología, ¿no? El proclamarme yo emperador de mi imperio en el palacio del enemigo, ¿no? Y luego, por otra parte, pues otra de los acuerdos de esa paz era que los ejércitos prusianos entraran en la ciudad de París solamente para pasearse. De hecho, pasearon por 3 distritos y la Guardia Nacional, que era el pueblo en armas que defendía a la ciudad de París, primero contra los prusianos y luego contra el ejército francés, pues mandó a la población o
ordenó de alguna forma a la población que no salieran contra el ejército prusiano y no hubo conflictos. La población se quedó en sus casas, el ejército prusiano se paseó y se salió de la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Pues que luego, y ciñéndome a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que esa parte del ejército francés que estaba prisionero, los prusianos, una vez que ya firmaron la paz con los franceses, ya habían conseguido lo que querían, que era derrotar a Francia, habían hecho su unificación alemana, se habían convertido en un imperio, pero ¿qué pasa? No les interesaba que tuviera éxito este episodio de la Comuna. Entonces lo que hicieron fue sencillo, fue liberar al ejército francés que estaba prisionero, que se unió al ejército republicano francés. El ejército republicano era el del gobierno conservador, que había salido de aquellas votaciones que hubo, en las que ganaron los conservadores en casi toda Francia. Y todo eso, entonces todo ese ejército francés, ya los prusianos dejaron de combatir y de asediar a la ciudad de París, y quien lo empezó a hacer fue el ejército francés republicano. Y la ciudad parisina estaba defendida por la Guardia Nacional, ¿vale? Que era una especie de policía. Sí. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo cambió la vida de los parisinos durante y también después de la Comuna? Pues durante la Comuna es difícil verlo con tanto tiempo, pero bueno, por lo que he podido leer, y hay una película documental muy interesante, aunque muy larga, donde este sentimiento se puede palpar muy bien, que es muy recomendable. Lo que pasa es muy larga. Son casi 5 horas. Está dividida, se puede acceder en YouTube y es muy interesante. ¿Cómo se llama? Por apuntárnosla y compartirla aquí con las personas que no nos escuchan y nos ven. Se llama la Comuna, tal cual, y su director es Peter Watkins. ¿Vale? Y está en YouTube disponible, y es interesante en este sentido de cómo se sintieron o cómo se pudieron sentir los comuneros. Los intérpretes, hay algunos actores, pero la mayor parte no son actores, y intentaron coger a la gente que actuó cercana a las ideas que defendían. Entonces se ve cómo se emocionan, cómo defienden sus ideas, y es muy interesante en ese sentido. Entonces yo creo que ese puede ser el visualizarla puede ser importante para acercarnos de esta forma a ese sentimiento que pudieron llegar a sentir. Y yo la recomiendo, aunque es larga, hay que armarse de paciencia para verla, porque ya os digo, son las 4 partes, cada una es más o menos 1 hora y cuarto, una cosa así, y es bastante larga, pero muy recomendable en este sentido. Y bueno, pues los comuneros en un principio, me imagino que como todo un proceso revolucionario que hay, al principio pues sentirían un gran optimismo y una gran ilusión. Y bueno, pues eso luego se fue transformando una vez que las cosas se fueron torciendo. Para empezar, también también hubo una de las cosas que ocurrió es que hubo un quintacolumnismo durante el proceso revolucionario dentro que bueno, pues se paseaba por París, asesinando, incluso boicoteando. Bueno, que esto nos suena de otros episodios históricos. Y, por ejemplo, hasta bien tarde la Comuna no actuó contra estos quintacolumnistas. Y bueno, pues llegó a establecer hizo un decreto en el cual vino a decir que cada comunero muerto iba en contraposición a ello, iban a ejecutar a 3 quintacolumnistas. Esto nunca llegó a ponerse en práctica. Solamente los represaliados por la Comuna fueron escasamente 100 personas, unas 78. Y en combate, los muertos del ejército republicano francés se calculan entre unos 1.500 a lo sumo. ¿Cómo se sentirían los comuneros? Pues en un inicio, en toda la ebullición del proceso revolucionario, pues como indicado. Y luego, cuando ya empezaron a ser derrotados, pues fueron represaliados de forma muy cruel y muy salvaje desde el principio. En
empezando en el mismo campo de batalla, los iban ejecutando sin ningún proceso judicial. Y bueno, la represión fue bestial. Me imagino que sentirían pues una gran desazón, mucho miedo y un horror que podemos ver en muchos Y episodios históricos que hay, desgraciadamente, hasta se- en nuestros días. ¿sería posible un sistema como el de la comuna actualmente, en la actualidad? ¿Habría alguna posibilidad de que algo así ocurriera en Europa? Es complicado el verlo de esa forma. Bueno, por ejemplo, Thiers fue el presidente de la República durante este episodio de la Comuna, y él vino a decir algo así como exactamente, os digo que dijo porque es muy... Llegó a decir, hemos liquidado la posibilidad de revolución por 3 generaciones. Esto que dijo, bueno, pues si nos ceñimos solamente a Francia, pues llevó razón, ¿no? Porque después de la Comuna en Francia no hubo más procesos revolucionarios seguramente, o pues hasta mayo del 68 seguramente, de 1968, con lo cual por 3 generaciones no se quedó corto. Pero si tenemos una visión más universal o más europea, bueno, pues se equivocó, ¿no? Porque en Rusia pues, comenzaron procesos revolucionarios importantes a los 30 años. En 1905 hubo una primera revolución y luego la revolución bolchevique del 1917. Hoy en día, ¿qué podría pasar? Pues bueno, viendo quizás el ejemplo o lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Sudamérica, tanto lo que pasó en Chile o lo que sigue pasando, lo que está pasando en Colombia, bueno, pues se podría pensar que sí que se podría repetir un episodio de este calibre. A nivel europeo es más difícil el pensar que se pudiera llevar a cabo un proceso revolucionario tipo la Comuna. Creo que sería, no porque no se den las condiciones, porque evidentemente condiciones socioeconómicas creo que está demostrado que las hay ahora mismo a nivel mundial, a nivel europeo por supuesto, y a nivel mundial. Pero un estallido que sea dirigido hacia lo que fue la Comuna, me cuesta más verlo a nivel europeo. Aunque, donde sí lo veo es en lo que he mencionado, ¿no? En el continente o subcontinente sudamericano, sí que creo que podría llegar a pasar algo parecido. Es muy importante para que veamos con lo que significó la Comuna, por ejemplo. Ahora pensad que bueno, cuando hay elecciones, esta democracia que nos venden como lo mejor del mundo y que bueno, que no se puede criticar desde ningún lado, pues por ejemplo, la democracia lo que consta es votar cada 4 años, unos señores que son elegidos se quedan con ese acta de diputado en propiedad, se cambien incluso de partido, se hagan tránsfugas o no, ese acta de diputado es de ellos, y si han traicionado a esos votantes que les llevaron al Parlamento, da exactamente igual. Entonces, frente a eso, en la Comuna de París, cuando hubo elecciones al gobierno municipal, bueno, pues no eran representantes como son los parlamentarios que elegimos nosotros, sino que eran delegados. Y eso es importante, porque además existía la revocabilidad. Esto quiere decir que si ese delegado que hemos elegido, hemos votado entre los ciudadanos, no está llevando a cabo la política que pudo tener en su proyecto, que defendió o que nos vendió para que le votáramos, pues le podemos revocar, le podemos echar de ahí. Entonces creo que es un aspecto muy importante y que por supuesto tiene un carácter mucho más democrático que la actual democracia representativa burguesa en la que vivimos a nivel mundial, digamos.
Pues esto sería todo. Muchas gracias por venir aquí y contarnos tan bien lo que fue la comuna y para también un poco recordarlo en este 150 aniversario desde que empezó, desde que empezó el final de la comuna. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Os estoy muy agradecido por esta oportunidad y nada, me he sentido muy a gusto y nada, pues desearos que tengáis mucha suerte con vuestra labor, que me parece muy importante lo que estáis haciendo. Muchas gracias. A ti. Gracias, Pues Laucher. muchísimas gracias y nada, gracias a ti, ya te lo hemos dicho, porque sin personas como vosotros que venís a darnos la información tampoco podríamos sacar el proyecto adelante. O sea que ya eres parte de esto. Muy bien, pues os lo agradezco. Cuando necesitéis algo, pues ya sabéis, podéis contar conmigo sin problema. Vale. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bueno, Bueno, pues pues- ahora vamos a hablar de Ceuta, que durante estos últimos días hemos visto imágenes terribles que debido a una situación de que España ha tendido al líder de los saharauis que en Marruecos los consideran terroristas, pues Marruecos ha decidido jugar con las vidas de sus ciudadanos y dejarlos pasar a Ceuta. A nado y algunos también por la valla. No sé qué opináis sobre este tema y sobre la actitud que ha tomado España, los políticos españoles y el Estado español como el gobierno. A ver, en mi opinión, no estoy muy enterado al final de lo que ha llegado a hacer el gobierno español, pero al final el gobierno marroquí no ha estado tanto jugando con las vidas de sus ciudadanos, sino que simplemente no han vigilado cómo cruzaban, ni si acaso cruzaban, y entonces estas personas, estos inmigrantes, estas personas, han cruzado por donde han podido, han saltado lo que han saltado y han nadado lo que han nadado y al final, oye, el gobierno español pues ha intentado, ha sacado a los que, por ejemplo, ha estado sacando del ejército a niños que se estaban medio ahogando intentando cruzar a nado. Y luego al final, pues la gran mayoría han sido devueltos a Marruecos. Claro, Es que es ¿qué muy opináis de que interesante se lo que ha hayan devuelto ocurrido. a Marruecos a los inmigrantes? Es verdad que, Pues, es es la que- legislación europea y que España no tenía opción. Pero, sinceramente, teniendo en cuenta que España lo tenía que hacer, creo que la legislación europea no es humano devolver a los inmigrantes, que es que vienen a España a buscar trabajo, a buscarse un futuro mejor. Y además es que a España le viene bien. Recordemos que es que las pensiones no se pagan solas y ahora decimos que el sistema de pensiones está mal y toda esta gente que vendría a trabajar ayudaría a eso. Es que ya no es solo en términos humanitarios, sino que en términos económicos también es muy rentable. Claro, Dani, eso sería así si nuestra economía se basara en el turismo. Si fuésemos como Alemania, que es un país industrial en el que puede haber trabajo, yo creo que sí que sería incluso beneficioso que llegaran inmigrantes porque sería una manera mano de obra para poder pagar esas pensiones tan ansiadas. Yo creo que el problema ha sido que, jope, la Unión Europea e incluso España paga dinero al rey de Marruecos para que controle las fronteras y que esto no ocurra. Porque, bueno, primero habría que plantearse por qué esa gente huye de su país en cuanto el rey de Marruecos abre las fronteras. O sea, un país del que se te va la gente significa que las condiciones son pésimas y que el gobierno no lo está haciendo bien. Tengamos en cuenta, por otro lado, la situación del Sáhara. El Sáhara Occidental era español hasta que Lo sigue creo siendo, que de hecho, a nivel internacional y España se lo ojos cedió a Marruecos con la intención de que tenía que hacer un referéndum en Sáhara para ver si ellos querían ser parte de Marruecos o querían ser independientes. Pues bien, en ese momento se descubrió, bueno, pues que es bastante rico en materias primas y Marruecos jamás ha celebrado ese referéndum. Entonces, es una situación en la que internacionalmente, bueno, Marruecos en primer lugar lo que tiene que hacer es dejar que se celebre un referéndum ahí. Y claro, un activista, o sea, supuestamente, digamos que el gobierno marroquí se escuda en que ha hecho esto debido a que
bueno, hemos acogido en nuestro país a un dirigente saharaui. Sí, al dirigente Pero del Frente igualmente, Polisario, que es el partido que defiende Su independencia. Sí, la independencia del pueblo saharaui. El problema en parte también con Brahim Ghali, que es el hombre al que han acogido, o bueno, quizá los dos problemas principales son el primero de cómo se le ha acogido, cómo se le ha metido en secreto y cómo el gobierno de España sabía a lo que se enfrentaba y sabía que una acción tan directa supone también a su vez un enfrentamiento directo con Marruecos en un momento en el que parecía que había buenas relaciones con el país vecino y de repente se lo toman como una ofensa porque meten en España, alegando que le tratan por coronavirus al líder del Frente Polisario, que es el principal opositor a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Y luego está el tema de que el propio líder, Brahim Ghali, tiene cargos o tiene una... No se dice petición, pero tiene una llamada de la justicia española por atentar de alguna manera contra su propio pueblo, contra disidentes saharauis, e incluso, si no estoy mal informada, creo que planeó también una ofensiva contra parte del pueblo canario. Ahí sí que no estoy del todo informada, pero sí que tiene una citación por ir en contra y por causar el terror dentro de disidentes saharauis. Entonces, ya no es solo la decisión que ha tomado España de enfrentarse a Marruecos abiertamente, porque eso al final es un cambio de postura en la política. Pero España tenía que acogerle, además, porque en sí, Marruecos no iba a recibir atención sanitaria y es un exiliado pero vino político, desde- está vino perseguido en desde su Argelia. país y busca atención sanitaria. Es que la legislación también le obliga a los exiliados, a darles cobijo a los exiliados políticos. claro, y es que además tengamos en cuenta que Marruecos para presionar a España está usando a sus propios ciudadanos. Eso desde luego, sí. O sea, quiero decir, si estás en contra de que ocurra eso, decides abrir las fronteras para que se te vaya gente. O sea, es un problema de que la política no funciona bien en ese país. Y no O es sea, solo que pueblo el propio marroquí, sino presidente también sea gente de otros consciente de que la países. gente vive mal y que quiere huir y que utilice eso como arma política, Sí. me parece surrealista. Demuestra que no es un país que está bien estructurado. Y que bueno, además ¿qué Marruecos que han tomado los políticos españoles? Tanto los del gobierno como los de la oposición, del que desde el gobierno han ido como somos amigos de Marruecos, esto se puede Y de pedirle solucionar. que, por favor, vuelva a cerrar las fronteras. Y demás. desde la oposición estaban criticando al gobierno, criminalizando a los inmigrantes y diciendo que se veía venir. ¿Qué opináis de la actitud de ambas partes? Bueno, a mí me parece que... Sí, No, perdón, perdón, sí. empieza tú. No, bueno, vale. Vale, bueno, a mí me parece que... Empieza tú. Vale, que en mi opinión está bien lo que dijo la oposición de que le pidió al ministro del Interior que dimitiese, a ver, no llegando a extremos tan radicales, pero sí, oye, le pidió que hiciera algo. Tenía que, de alguna manera, evitar que esto sucediese, Es que evitar además era problemas en el previsible. interior. Entonces, Y no- algún no plan lo ha tenía hecho. que haber. Pero no sé, no se ha previsto o no se ha previsto un plan de cara al público y de cara a los ciudadanos, de cara Y de cara a ponerlo en práctica. Sí, Sí. sobre todo, pero que no sé qué se estará haciendo, igual que se le metió en secreto, ¿qué se está haciendo en secreto? Pues no lo sé, pero creo que no se puede tomar una acción tan contundente y tan en contra de las relaciones que se habían tenido hasta ahora y hacer como que no pasa nada, porque claramente va a pasar, claramente va a salir a la luz, entonces si lo vas a hacer, hazlo con un plan. Y claramente va a haber un problema y va a haber Sí. consecuencias.
Claro, y además, sin embargo, a mí me parece que, o sea, estoy completamente de acuerdo con vosotros, era previsible, pero por otro lado me gusta que el gobierno vaya, digamos, de forma pacífica y amistosa con Marruecos, es Hombre, decir, pero intentando calmar las no cosas olvidemos sin ponerse de manera radical o... no olvidemos que Marruecos es un gobierno totalitario, un gobierno criminal y que España no puede ir de somos amigos de Marruecos y es que España no debería ser amiga de Marruecos. A ver, no Ya, pero debería, yo creo que en pero la situación en la que estamos no tiene sentido meterse en cualquier tipo de enfrentamiento contra... Yo lo siento mucho, pero bueno, soy pacifista, entonces creo que de momento, ahora mismo, tal y como están las cosas, lo ideal no sería que España se metiera en una guerra con Marruecos o intentara tensar aún más las cuerdas. Sí, una cosa es no Además, tensar teniendo en cuenta más que y tienen otra una cosa crisis es interior, ir de se sabe de toda la y vida, súper buen rollo. la mejor manera de terminar con una crisis interior es crear una guerra fuera. Por ejemplo, el ejemplo básico es Israel. Israel ha empezado a atacar a Palestina básicamente porque tienen un problema interior. Entonces, cuando atacas a otro país, lo que haces es unir a tu pueblo. Así que creo que quizá la mejor opción no es ponerse en contra de Marruecos, y más en la situación en la que estamos actualmente. Yo creo que, bueno, que de momento está bien que hayan intentado, Pero es digamos, que hacer una las cosa, paces Carolina, o... una cosa es ponerse en contra de Marruecos y otra cosa es ir con este buenismo de como si no hubiera pasado nada y como si Marruecos fuera un país completamente que respetara completamente los derechos humanos. pero a Ya, ver, tampoco eso sí puede que es verdad. meterse, ir súper agresivo España contra No, Marruecos. pero Al final de todo, Claro. que somos vecinos, pero que país, somos tampoco vecinos. salga el Pedro Es Sánchez que en somos rueda de vecinos. prensa a criticar a Marruecos, pero diga, no es que somos países amigos, no sé qué. Pues a lo mejor eso Y ya se no lo solo puede eso, quitar es y que no decir eso, pero sin tampoco ser de una manera agresiva, pero creo que ese vocabulario pues tampoco ayuda, además en una situación así cuando Vox está intentando transmitir el mensaje de que es una invasión. Entonces decir que eres amigo de a los que la oposición acusa de que te están invadiendo, pues no creo que sea el lenguaje adecuado. Es una diferenciación de Vox también. También. luego entra en juego también el factor gas natural a través de España Eso y también. desde Argelia. Desde Argelia, de hecho, es de donde sacaron a Brahim Gali para que llegara primero a Zaragoza y luego lo derivaran al hospital de Logroño, en el que se está recuperando ahora. Pero es que están todas las tuberías de gas natural que no solo atraviesan Argelia, pasan por Marruecos, cruzan el estrecho y entran en España, sino que gracias a ellas llega también el gas natural a parte de Europa. Entonces, Francia. Es por verdad. ejemplo, entonces Se nos es ha olvidado del tema otro económico. factor geopolítico que ya no es solo el problema fronteras en el que Europa se ha metido de manera muy contundente, al menos por las declaraciones que ha hecho, sino porque también se juegan perder los suministros de gas natural. Y si no, la otra opción es pedírselo a Rusia. Y no es una opción que sea tampoco viable. Rusia ya además creo que amasa, no sé si el 50% del suministro o el 60% del suministro, bueno, entre el 50 y el 60 del suministro del gas natural Muchas gracias de a países como Alemania, Marmoyu por el por host. ejemplo. Entonces, si Rusia empieza a suministrar natural hacia Alemania, nos quedamos sin el gas natural de Argelia y tiene que empezar a expandir ese gas natural que nos da Rusia, lo que supone, o sea, lo que consigue Europa es que Putin y el gobierno ruso en general adquiera mucho más poder sobre Europa, algo que no le gusta, y a la vez tiene que hacer frente al conflicto en las fronteras, al conflicto con Marruecos y al conflicto con el Sáhara. O sea, hay un juego ahí en el que Europa está pillada por los dos sitios. Entonces, de ahí que se esté intentando Claro. volver a la paz con Marruecos, porque no tienen prácticamente otra opción que, sino, irse a Rusia, que no es buena opción. Y además, como Claro, es está al verdad otro que se lado de nos ha Europa, olvidado comentar el tema de la economía, que es muy importante y claro, realmente quizá es lo que, por lo que dicen que son amigos, ¿no? Para intentar evitar que haya el mínimo de consecuencias posibles en el terreno, en el plano económico. Ujú. Bueno, si os parece cambiamos de tema porque ya van a ser las 10:30, digo las 11:30
Yo creo que es buen momento para pasar a hablar de otra de las polémicas de la semana, que ha sido la ley trans, que debido a la abstención del PSOE no ha salido adelante, es la segunda vez que se lleva a cabo. Y vamos a ver las claves de esta ley. El PSOE no la ha aprobado por el punto de la autodeterminación de género, que están en contra, aunque hace 2 años la defendían, pero ahora al estar en el gobierno, por alguna razón, no les parece bien. A la Pero es oposición que además del el Partido día de Popular antes y subieron Vox un votaron en tuit contra. diciendo que apoyaban al colectivo LGTB, que apoyaban su lucha, que estaban con ellos. Entonces es otra vez No, sí, ese... esa misma Claro. mañana dijeron que iban a votar a favor en un medio de comunicación. Y luego tuvieron que Al final- cambiarlo, de salir a decir Sí, que es es que por el había una tema opinión. No de mantienen las su feministas opinión. radicales, las TERF, realmente. No Sí. mantienen su opinión. Dicen que sí, pero luego que no. Claro, pero porque es el tema de las TERF. Por ejemplo, J.K. Rowling es una de las principales. Es un tipo de feminista que cree que una mujer trans nunca va a ser una mujer. Y que Y por que tanto son hombres reconocer que una mujer beneficiándose trans es una de- mujer significa que se está beneficiando de derechos que no son suyos y además nunca podría entender la lucha. Por Bueno, Es un ejemplo, punto de uno de vista. los argumentos TERF que yo he visto es en un caso de violencia de género que los abogados de un hombre le recomienden declararse mujer para que así el agravante de la que se aplicaría siguiendo el esquema hombre-mujer aplicar la violencia de género, la ley de violencia de género no se aplique en ese caso porque entonces se va a aprovechar y se va a declarar trans y va a ser aún más injusto. O sea, no sé, son Cosa que argumentos... tiene cero sentido. Porque, o sea, quiero Mm. decir, las leyes no funcionan así. Quiero decir que es que desde el primer momento no funcionaría. Pongamos que yo soy un hombre y golpeo a mi mujer y durante el juicio me cambio de género. Pues en primer lugar, en el momento de cuando ocurrió todo, yo era un hombre. Por tanto, seguiría sometido a las mismas leyes. Ya hay un caso de una persona que en un sobre juicio todo, dijo, me considero mujer, y al final ahí creo que se usó la ley de violencia de género. Porque Claro. le había pegado la mujer al hombre, y el hombre dijo, me considero mujer, y Bueno, pero utilizó la ley de... son casos excepcionales, no son casos que sean del día a día, son casos que ocurren Exacto, muy pero se están excepcionales y no utilizando hay que como argumento no hay que generalizar. para fundamentar el rechazo hacia la ley trans. Porque es que el tema. Y además, actualmente juraría para que hay cambiarte que- de género tienes que estar yendo 2 años, teniendo 2 años tratamiento, ir a un médico y que prácticamente te dice que pues que no te puedes curar. Y entonces ya es cuando ya te puedes cambiar de género. Y pues Claro, pero es lo que muy te fuerte. Y tratamiento los hormonal menores no es se horrible. pueden, los menores Es horrible. no pueden hacerse Una tortura. tratamiento. O sea, quiero decir, nadie porque un día tenga un día tonto diga, voy a convertirme en hombre, va a hormonarse. O sea, eso no es así. Es horrible el tratamiento. O sea, lo pasas muy mal. Y de hecho, una de las cosas que quiere eliminar la ley trans es precisamente ese tipo de cosas, que por ejemplo no se necesite acudir a un psicólogo para que te diagnostique la disforia de género, que al parecer es algo que la OMS no solo eliminó la transexualidad del bloque de enfermedades mentales, sino que también ha dicho que ese informe que justifica que tiene disforia la persona en cuestión es lo que le legitima para conseguir su reconocimiento como persona trans, ¿no? Eso incluso se está quedando atrás y fuera de la ecuación. Otro de los puntos polémicos de esta ley es que los menores de entre 16 y 18 años no van a tener la obligación de que sus padres les den consentimiento para cambiarse de género. ¿Qué opináis de esto? Al final, a ver, dado que son menores de edad, de entre 16 y 18 años, en mi opinión, yo diría que eso no estaría permitido. Hasta los 18 necesitas el consentimiento de tus padres para casi todo. Entonces, si no necesitas el consentimiento para realizar este cambio, que como habéis dicho, dura 2 años, lo de los tratamientos y demás, pues al final
Ya, Sí, pues, bueno, pero es que ahora ya no va a hacer falta los tratamientos y va a poder, con esta nueva ley podría ser entre 16 y 18 sin consentimiento. Yo creo que ya a esa edad ya sabes de qué género te identificas, o si no te identificas de ningún género y eres no binario, y a lo mejor tus padres no creen que eso sea posible y no te dejan cambiarte de género. Y creo que a esa edad ya es una edad que pueden decidir, que puede decidir un chaval de 16 años puede decidir qué género se siente. sí, pero para Y documentos además, oficiales sí, necesitas también lo creo. el consentimiento de tus padres. Por ejemplo, no, sinceramente, no se me ocurre ningún caso ahora en el que necesites el consentimiento de tus padres. Pero, por ejemplo, para entrar a la cárcel ya no, o sea, ya no vas, ya vas a la cárcel normal con 16. Así es. Sí. O sea, quiero decir, claro, es que una cosa es ser menor de edad de 12 años, que entonces yo creo que, bueno, pues a no ser que lo acepten tus padres también, es bastante, es una época complicada, digamos, vamos, yo creo. Pero, sin embargo, ya con 16 y 17, además hay que tener en cuenta que, bueno, que hay muchos tipos de familias, hay familias en las que, bueno, pues a lo mejor no te aceptan como eres y eso es horrible, además en la adolescencia No hay entendimiento. es muy duro. Entonces, a mí me parece que, bueno, que está bien. Sí. O sea, quiero decir, también en el caso de que la persona se confunda, pongamos, podría volver a cambiar de género otra vez. Quiero decir que tampoco. O Sí, dejarlo pero en al blanco, final que también está la opción. Sí, pero al También la final, contempla. lo de si decides cambiarte de género, luego vuelta para atrás, o declararte que no tienes género, género no binario, real es que es como un partido de tenis, se va saltando de un lado a otro. No, No pero puede es ser que así. alguien no va a estar cambiándose por hobby de género. Es que eso no... Que, Sí, a lo que mejor eso hay también. un caso, 2 casos, no va a haber más, eso no va a ser una regla general. La gente... Es una decisión que cuesta mucho de tomar y eso la gente no va a decir, bueno, pues hoy me voy a cambiar. Y además supongo que si eso ven que ocurre, se pondrán medidas, se pondrán límites, porque obviamente eso no puede ocurrir. Y los cambios de nombre, o sea, Es- yo creo o sea, que ahora mismo se pueden hacer cambios de nombre si es de tu Mira, mismo género, hace... creo. O sea, quiero sí, decir, yo me podría cambiar el nombre por Carlota si me da la gana sí, con ahora 18. perfectamente Han hecho en podrías el llegar al chat un registro comentario civil. muy interesante, lo ha hecho Marmoyu. Dice que igual que para mantener relaciones sexuales se permite a partir de los 16 años, que también se debería permitir, sin consentimiento, se debería permitir también sin consentimiento cambiarte de género a la misma edad. Vale. Pues, Claro, hombre, aunque como- realmente tampoco tiene tanto que como ver, porque es bastante argumento diferente regulador, género y sexo. mm, O sea, una cosa es tu identidad y otra cosa sí lo es. son, pero como confirmo, a No lo sé. mejor tampoco deja de ser interesante. Si legalmente se reconoce que estás capacitado para mantener relaciones sexuales, ¿por qué no vas a estar capacitado para reconocerte como o que se te reconozca también legalmente como te sientes y como eres al final? O sea, que a nivel comparativo, aunque en principio pueden estar alejados y que es verdad que sexo no es igual a género, es una... No sé, creo que a nivel social sí que es ilustrativo como argumento. O como mínimo sí que puede hacer reflexionar un poco, pues oye, ¿por qué no? Al final sí que debería. Sigo con mi argumento anterior. No se puede. Necesitas Y el consentimiento. ya una de las últimas claves de esta ley es que se van a reconocer por primera vez en documento oficial a las personas no binarias en caso de que se apruebe la ley. Esto es que podría una persona no tener género en el DNI. ¿Qué opináis de esto? Porque yo Bueno, por un lado me parece. personalmente creo que es que en el DNI no tendría por qué poner ningún género, porque es que ahí están, al poner un género en el DNI es donde, y en los documentos oficiales es donde están todos los problemas luego de identidad sexual, y muchos problemas que están ligados al género, de estereotipos, que a lo mejor es el simple hecho de que que no estuviera reconocido en documento oficial podría solventarse. Claro, el problema es que las leyes, tal y como las tenemos,
se fundamentan en una sociedad de dos géneros, no binaria. O sea, quiero decir, habría muchas leyes, por ejemplo, digamos, las leyes de violencia de género, que lo que evitan es, bueno, que poner unas penas mayores a agresores masculinos para intentar rebajar la pena de violencia, o sea, la cantidad de asesinatos a mujeres que hay y la diferencia tan grande que hay entre asesinatos a mujeres por parte de sus parejas y a hombres, que es muy grande. Y claro, todas esas leyes, si existe la realidad de alguien no binario, ¿qué ocurriría con esas personas? ¿Se considerarían agresores? O sea, claro, habría un problema de vacío legal con esa gente. Entonces creo que Hombre, antes no de, creo, a vamos, yo ver, sinceramente creo es que que Carolina, no creo que habría que cambiar no creo que esto esté las puesto leyes así en la ley sin principalmente más. para poder evitar esto. Supongo que esto estará con una legislación de fondo que lo respalde en todos los sentidos. No creo que esto se reconocen a los no binarios. Pues no, supongo que habrá una legislación detrás para que no haya vacíos legales, porque es que es una ley muy completa y que se ha estado trabajando durante 2 años. No creo que hayan dejado esto, que es uno de los puntos más polémicos, sin aclarar, porque si no, Claro. estaría siendo el punto de polémica, y el punto de polémica está siendo la autodeterminación de género. A ver, Sí, porque el resto lo aprueban. El Sí, PSOE de Los no binarios. lo que se está quejando es de la autodeterminación de género, porque dicen que perjudica al feminismo. Pese a que la mayoría de colectivos feministas apoyan esta ley. a ver, lo de que has dicho antes de que en realidad no debería de existir lo de señalar el género en el DNI. A ver, al final no es una información necesaria de por sí. Es que al final lo que necesitas es el nombre, el número del DNI y ya está. ¿Qué necesitas más? El pueblo en el que naciste y cuándo va a caducar. Pero es que al final también es como lo que ha dicho Carolina, que hay un vacío legal con lo de las leyes de género que tampoco me parecen justas, porque, a ver, si impones unas cargas legales mayores contra hombres que hacen violencia de género, al final, oye, aunque en realidad lo estás haciendo para evitar que haya tanto caso de violencia de género por parte de hombres a mujeres, debería de haber el mismo grado de condena también para las mujeres que agreden a hombres. Claro, yo estaría de acuerdo contigo si la tasa de asesinatos fuese la misma. Quiero decir, si murieran al año 80 hombres asesinados por sus parejas y 80 mujeres asesinadas por sus, me parecería muy justa y es la primera en intentar evitar que esa ley se existiera, porque incluso te diría, jo, parece que somos débiles y que necesitamos una ley más fuerte. Pero es que en este caso es un problema de la sociedad, ¿no? En el que, o sea, hay machismo realmente. Y están muriendo muchísimas mujeres comparado con hombres. Es un Esta misma porcentaje semana brutal 5. y significa que es ideología. Significa que hay algo detrás, más allá de disputas entre pareja, digamos. Entonces yo creo que esa ley tiene que ser así hasta que se revierta la situación, para que al menos intentemos bajar el ratio. Y creo que más o menos se está consiguiendo, que cada vez hay menos casos. Sí, pero si al final con la justicia intentas impartir unas condenas conforme al grado de delito que has cometido, no puedes darle, por ejemplo, no sé, no puedes mandar a la cárcel a un hombre 5 años y a una mujer 2 si han hecho lo mismo. No tengo ni idea de Pero las es por el condenas hecho de lo que les lleva a hacer eso. Quiero decir, es una conducta que hay que corregir, porque no es solamente un asesino, es Sí. un hombre que se cree superior a la mujer. La Pero mujer cuando asesina no tiene una ideología detrás de sentirse superior al hombre, De sentirse sino legitimada por a otros motivos, asesinar por al otros hombre porque de motivos. alguna manera le pertenezca o porque Claro, sí, pero eso tenga... no se arregla. hay casos aún. Eso no se arregla El problema impartiendo también es que hay la ley muchos así. casos de acoso de mujeres a hombres, pero no se sabe por qué no se denuncian. Y hay varios casos, porque conozco a una persona que trabaja en intentar ayudar a estos hombres, pero no se ha aceptado. Pero igualmente sigue habiendo un número bestial de asesinatos de mujeres, pero demasiado grave. Y eso no es solamente o sea, no es porque haya más hombres asesinos que mujeres, sino porque hay un tipo de hombre que se siente que la mujer le pertenece y que puede hacer con ella lo que quiera. Pero Y eso es algo que hay que corregir. para arreglar eso, a ver, hay que admitir que obviamente ayuda que haya unas sanciones